¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre, un gusto, como siempre, un placer que nos acompañen, que nos permitan platicar con ustedes. Seguimos con estas charlas aquí en nuestro canal de entrevistas y hablar de la violencia en la oposición. ¿Se ha vuelto más violenta la oposición? ¿Por qué? Si es así, ¿por qué? ¿Qué pasa con los nuevos liderazgos o los liderazgos que han asumido mayor protagonismo desde la parte opositora? ¿Por qué se comienza a hablar con mayor cotidianidad de la ultraderecha, más allá de la derecha que durante mucho tiempo estuvo ahí presente? En fin, voy a platicar a fondo con el analista político. Le agradezco muchísimo a mi querido Javier Cravioto que esté con nosotros aquí en la comunidad. Amigo, de verdad, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Al contrario, me da mucho gusto, Jesús, que me invites aquí a tu programa. Estoy muy bien, muchas gracias. Ya pues preparándonos para cierre de año, pero siempre con temas que van a estar permanentemente, ¿verdad? No importa si estamos en noviembre, podrían estar en enero o febrero. O sea, la locura política en el mundo creo que está increciendo y pues sí es importante hablar de ella. Oye, por ahí comenzaría, querido Javier. Eh, Como bien dices, la locura política, ¿cómo definimos esa locura política y a quién ubicamos en México como parte de esa locura política? Bueno, la locura política yo la definiría como los extremos, ¿no? Porque cualquier extremo hacia un lado, hacia el otro del escenario político, creo que no es bueno. Pero lo que estamos viviendo es una ola de un extremo hacia la derecha. Eso es lo que hemos visto en el mundo, no solo en México, que ahorita hablamos de México, pero tenemos el mejor ejemplo en el norte, ¿no? Aquí en Estados Unidos. Pero tenemos el ejemplo también en Argentina, tenemos el ejemplo en El Salvador, tenemos el ejemplo en países de Asia y de África, tenemos el ejemplo en Europa. Entonces, este es un movimiento, la ultraderecha, que está creciendo. Afortunadamente, no a niveles, sobre todo en México, que les permita gobernar y tomar muchas de las decisiones. En algunos países lo han logrado hacer, pero son contextos distintos, son contextos diferentes, ¿no? En el caso de México, esta ultraderecha ha crecido, pero más bien yo creo que la derecha tradicional mexicana ha derivado ante su fracaso consistente, y lo hemos visto pues, en todas las elecciones, los últimos 7 años para ellos han sido una pesadilla. Entonces están buscando una nueva forma de presentarse a la sociedad y me parece que creen que si se van hacia la ultraderecha pueden encontrar un mecanismo que les genere votos. ¿Por qué? Porque es lo que están viendo en otros lugares en el mundo, ¿no? Los movimientos de ultraderecha, las posiciones, las narrativas de ultraderecha sí están vendiendo hacia cierto público y creen que en México puede tener sentido presentarse de esa forma. Yo difiero, creo que en México no hay ese espacio tan amplio como el que ellos buscan porque nuestra historia es distinta a la de muchos otros países, pero sí es algo que estamos viendo cada día más. La narrativa de la ultraderecha la vemos, y voy a hablar específicamente en México, por ejemplo, en el PAN. La narrativa de la ultraderecha en el PAN es nueva. El PAN siempre ha sido un partido de derecha, es un partido conservador. Desde que se constituyó, surgió pues por oponerse a las reformas de Lázaro Cárdenas respecto al petróleo, por ejemplo. Han estado siempre a favor de leyes antiaborto, de penalizar el aborto, antifeministas, etcétera. Sí, así ha sido. Pero hoy ya no solo es eso, sino que hoy ya es un mensaje mucho más agresivo, mucho más furioso respecto a la realidad nacional. Eso es lo que creo que nos debería preocupar. Y lo hemos visto en las marchas de esta reciente de la generación Disque Z. Pero no solo ahí, ¿no? Lo vemos en la gritería que hay en algunos diputados y senadores de la oposición. Es decir, el enojo que tienen contra el modelo de gobierno en México les hace expresarse de una manera en que antes no lo hacían. Es decir, las diferencias que han existido siempre y que es sano que existan, hoy intentan resolverlas a través de una violencia
que ya no solo es de lenguaje, sino que ya pasa a la acción. Eso es lo que creo que nos preocuparía, ¿no? Pero es una realidad, Jesús. Oye, Es lo que estamos viendo, yo creo. este punto que señalas, creo, Javier, pasarían a la acción. ¿Tú sientes que entonces ante esta, precisamente, está esta falta de resultados electorales, ante esta falta de penetración, ¿no? en en la sociedad con estas narrativas, pueden caer constantemente en lo que vimos el sábado, de llegar a la provocación en diferentes juegos y pues aliarse incluso con grupos que ahora, como se ha estado mencionando esta marcha, que si la Unión Tepito, que si la Choquiza, que si los 300, en fin? Sí, claro que sí, te voy a decir. Yo creo que más allá de no ganar elecciones y todo, que es consecuencia de, la derecha en México no ha logrado construir un proyecto de nación. Y eso no lo tengo yo que decir, lo puede decir cualquiera. Si ahorita tú le sales a la calle y le preguntas a cualquiera, ok, ¿cuál es el proyecto del PAN o del PRIAN? ¿Cuál es el proyecto? No tienen un proyecto, ¿no? Su proyecto en el mejor de los casos es estar en contra de Morena, en contra de la Cuarta Transformación. Pero no te están proponiendo nada, nada. ¿Ok? Entonces, partiendo de eso, pues que es lo que la consecuencia de que pierdan elecciones, que no ganen votos, que la gente se aleje de sus propios partidos, etcétera. Lo que tiene como consecuencia, insisto, es que están apostándole a que si con un lenguaje de agresividad mayor van a lograr obtener algo, ¿no? Lo que vemos hoy es un problema muy serio, donde, y lo vimos en esta marcha de la Z, que es más que el reflejo de lo que ellos ya son hoy. Un problema de estar en contra de la identidad nacional, estar representando e insistiendo en su clasismo, una agresividad y una vulgaridad hacia la figura de la presidenta, por ejemplo, paredes afuera de la Suprema Corte que dicen Claudia judía, Mm. es decir, o elementos de que los que entrevistan dicen y lo sostienen, dicen es la sirvienta de López Obrador. Ese tipo de frases que empiezan a asumir ellos como suficientes para agredir la gestión de gobierno, todo un lenguaje despectivo que hay alrededor de cómo ven al proyecto actual de la Cuarta Transformación y que se mezcla con estas teorías conspirativas, ¿no? De que Trump está listo para invadirnos y ya le hablamos y tenemos noticias de que están por detener a o persona. Es decir, toda esta narrativa muy ruda, muy grosera, que lleva a excesos y extremos que saben que en México son fundamentales, por lo menos en nuestra cohesión social, de decir queremos que intervenga Estados Unidos. Es decir, se van a estos extremos que son muy violentos, porque no es que lo digan de manera bonita, o sea, lo ¿no? De desconocer la historia de México, del agravio mexicano después de haber perdido la mitad del territorio, del clasismo y el racismo con el que se trata a los migrantes en Estados Unidos. Cuando vienen a convertirlo a decir, sí, que venga aquí el señor Trump, ayúdenos, y se lo dicen en inglés, porque además asumen que si dicen en inglés, son mejores, o son, no sé qué pensarán. Creo que este entorno, Jesús, es un entorno que marca un antes y un después, porque antes no importa el conservadurismo, no importa la derecha, el pensamiento de derecha, sino que en este después es eso sumado a toda esta descarga de rabia y de frustración que tienen por no estar pudiendo decirle a los votantes, oigan, mi propuesta es esta y voten por esto, ¿no? Hoy, si acaso, pues su propuesta es, oigan, hay que apoyar al señor Salinas Pliego a que no pague impuestos. Esa es su propuesta, ¿no? O sea, así sin más, ¿no? Es que el gobierno nos roba el dinero con los impuestos. Bueno, pues es el mensaje del señor Salinas Pliego. Ese es el fondo del tema, Jesús.
que sí hay una violencia de parte de la oposición que viene creciendo a raíz de, y lo vemos en estos 7 años ya de la Cuarta Transformación, a raíz de que no tienen opciones de ganar nada por la vía democrática. Con las mismas leyes que ellos pusieron han ido perdiendo todo. Y entonces, pues la forma en que encuentran, que me parece muy equivocada, es hacerlo a través de la violencia. Entonces, si me preguntas, ¿tú crees que se repitan estas situaciones como las que vimos creo que fue el sábado pasado? Ujú. Sí, ¿por qué no? Porque no hay un elemento que les haga decir, no, ese no es el camino, porque se autojustifican los intelectuales mexicanos, sus intelectuales mexicanos los justifican, hablan de cosas que solo en su cabeza caben, de decir, es que estamos viviendo una dictadura, y entonces cuando no lo sacas de esas ideas, de decir, esto es una dictadura, que por supuesto no lo es, pues ellos caen en ese juego, ¿no? Y lo otro es, quedó demostrado que estas marchas y estas agresividades que vimos, pues son pagadas por ellos mismos. Todas estas granjas de bots que promueven y todos estos influencers que promueven las marchas, esta marcha, y que se comprueba que son ellos mismos, que son los mismos panistas, que son los mismos del PRI, los grupos del PRI, grupos de choque, son ellos mismos, ¿no? Que ahorita lo hacen ver como quién sabe quién fue. Nosotros íbamos a, es una protesta y entonces el gobierno nos está reprimiendo y quieren igualarlo con el movimiento del 68. Es decir, una locura, es una locura de confusión la que ellos intentan sembrar, pero solo se la creen ellos mismos. Esa es la diferencia, esa es la gran ventaja que nosotros tenemos, que solo ellos mismos compran esta idea de lo que está sucediendo y estas realidades. Entonces yo por eso digo que en el caso mexicano, que esta ultraderecha logre gobernar es muy difícil, son historias diferentes, ¿no? Van a quedarse encerrados en su mismo grupo que puede creerles o no creerles, aceptarles o no aceptarles lo que están diciendo cuando la realidad es otra, ¿sí? Así lo estoy yo viendo, ¿no? Oye, en este marco de la ultraderecha veíamos una discusión incluso de Eduardo Verástegui con Javier Milei y luego Verástegui con otros personajes de la política mexicana. Y yo ahí te pregunto, personajes como Alito Moreno que intensifican el discurso, ¿no? Hasta caen los insultos, las groserías y demás, que tratan de acomodarse a esta nueva ola, eh, particularmente diseñada por Salinas Pliego, en su personalidad va para abajo, ¿no? Muchos de ellos cada día se sienten más parecidos a él. ¿Tú ves congruencia? Porque dentro de la propia ultraderecha pues debe haber una congruencia de aquellos que de verdad están convencidos de que así deben de ser las cosas y de su pensamiento y sus ideas, o ves demasiado ya acomodaticio en realidad para su propia sobrevivencia política. Yo creo, tienes toda la razón, Jesús, fíjate, yo creo que cada quien se acomoda a lo que más le conviene. Cuando hablas de Alito Moreno se está protegiendo de su futuro. ¿No? Un partido que él se encargó de acabar, él es el enterrador del PRI, él se encargó de acabar. Recordemos que él cuando toma el PRI a cuando, bueno, más continúa ahí, pues perdió todas las gubernaturas, perdió todo lo que podía perder, lo perdió el señor. Él lo que sabe es que tiene fuero hoy, ¿no? Y pues que ese fuero le permite no atender las denuncias que hay en su contra, ¿sí? Entonces él tiene que jugar a soy, como agredo tanto y como soy tan en contra del gobierno, si algo me pasa, no es porque yo sea un delincuente, es porque políticamente no les conviene que yo participe, ¿no? Es el caso de él. El caso del señor Verástegui, pues otro caso muy extraño que yo a veces ni lo entiendo, un señor que se dice que va de la mano con el retrato de la Virgen de Guadalupe, por una parte, y con una vida muy extraña por otra, muy poco claro qué es, pero que no es más que un arrastrado del gobierno de Estados Unidos
él exhibe sus fotos, que estoy en la Casa Blanca y ya hablé con fulanito y ya hablé con sutanito, pues como si eso, ¿qué? ¿Quién en México, quién en México realmente lo sigue, lo consecuenta, ¿no? Él es el bluff de unas élites de Estados Unidos, élites económicas de Estados Unidos, que lo inflan y que lo inflan, como inflaron al señor Milei, etcétera. Y pues por eso sobrevive, ¿no? Pero si tú lo ves en la realidad, ¿qué partido político lo ha tomado? Ninguno, ninguno. O sea, es un ente que está ahí solito, ¿no? Pero así cada uno de los casos. En el caso de los panistas, por ejemplo, pues tienes a un presidente del PAN, Jorge, Jorge, ¿cómo se llama? Roge, Romero. es Romero, Jorge Romero, que pues es el jefe del cártel inmobiliario. Toda la gente debajo de él está en la cárcel, o perseguida o está en la cárcel. ¿Y él por qué no está? Pues porque tiene fuero. Y entonces él, lo mismo que con Alito, él, no, es que como yo soy en contra del gobierno, si algo me llega a pasar, en el sentido de que me detengan cuando ya no tenga fuero, es un tema político, ¿no? Es una persecución política. Misma situación del señor Anaya. Pues él está ahí pues, porque tiene fuero, pero antes del fuero, durante 6 años, estuvo escondido fuera de México, ¿no? Entonces, yo creo, sí creo que cada quien se aprovecha de la situación para hacer un mix, un pasticho, ¿no? De cosas que se mezclan y que no hacen una. Y entonces eso va en contra de ellos, porque también, ¿quién se puede identificar con tantas cosas, tantas posiciones y sobre todo, quién puede posicionarse detrás de la violencia que están ejerciendo? Porque contratar gente para que vaya con martillos, con sierras y todo a destruir y a golpear policías y todo, muy poca gente en México en el fondo lo acepta. Les puede parecer un poco como curioso, pero cuando se meten de fondo al tema, decir, a ver, ¿por qué está pasando esto? ¿No? Porque Claudia Sheinbaum es judía, porque Claudia Sheinbaum es la sirvienta de López Obrador, porque estamos en una dictadura. Pues la gente no se chupa el dedo, la gente sabe la realidad, la gente está contenta, las gráficas así lo muestran, que hay problemas, en mil problemas. Entonces, se cuelgan del señor lamentable fallecimiento del señor Manso en Uruapan, se cuelgan del tema como si fuera así, hubiera sido este gobierno quien tomó esa decisión. Y eso lo vemos todos los días y en todos los casos. Eso es lo que creo que está pasando respecto a esta violencia que está ejerciendo la oposición en esta nueva etapa de ellos. Mi querido Javier Cravioto, yo te quiero agradecer muchísimo estos minutos para nuestra comunidad y que nos permitas aprender de ti. Muchísimas gracias, amigo. No, al contrario, Jesús, me dio mucho gusto platicar contigo. Buenas tardes, hasta luego.